noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero se los presentamos en titulares. Tenemos el primero, es noticia Venezuela. El segundo barco tanquero iraní llegó sin contratiempo al país. El primero arribó el fin de semana y ya descargó combustible, pero la misión no termina. Quedan 3 buques petroleros por llegar a esta nación caribeña en una clara acción de solidaridad ante el bloqueo que sufren ambas naciones. Tenemos esta radiografía, analizamos además en el marco de un contexto mundial. Segundo tema que es noticia, Ecuador. El temor a la COVID-19 no fue impedimento para que cientos de personas protestaran este lunes. En distintas partes del país la gente ha dicho basta, ya basta, al paquetazo económico y a la falta de gobernabilidad que denuncian. Tenemos ese panorama y profundizamos en ello. Tercer tema que es noticia, África. El continente conmemora su día en medio de la pandemia. Y contra todo pronóstico internacional, el manejo de la COVID-19 le ha valido aplausos. El epicentro de la pandemia no está como se presumía ahora en África, sino en América. ¿Qué es lo que han hecho? Vamos a revisarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, los buques iraníes Fortune y Fore ya se encuentran en aguas venezolanas. Se alza la bandera de solidaridad entre 2 naciones asediadas por Estados Unidos. Embarcaciones y aviones de la Fuerza Armada comenzaron la misión de escolta del primer tanquero iraní en su entrada a aguas venezolanas la tarde del sábado. El Fortune ya se encuentra atracado en la refinería El Palito, estado Carabobo, donde realizaron las labores de descarga del combustible. En estos momentos estamos ejerciendo soberanía y nuestro derecho al libre comercio y navegación, sobre todo enviando un mensaje que, unidos, ningún país podrá con nuestra autodeterminación. Sean bienvenidos a la patria de Bolívar y Chávez. Este lunes atraca también en El Palito el segundo barco iraní, el Forest, que entró en aguas de Venezuela en horas de la madrugada. Agradecimiento es la mayor expresión de las autoridades venezolanas. Estamos agradecidos con el pueblo de Irán. En horas donde se ha pretendido seguir asfixiando al pueblo venezolano, donde se ha pretendido seguir bloqueándonos, seguir sancionándonos. Hoy se levanta una voz de dignidad, una voz de resistencia. Cada uno de los 5 buques iraníes posee una capacidad de carga de entre 800.000 a 1.500.000 barriles de combustible, siendo la primera exportación de Irán a Sudamérica. El aporte de combustible e insumos petroquímicos a Venezuela se da en el contexto del asedio financiero y comercial que sufren ambos países por parte de Estados Unidos. Venezuela e Irán queremos paz. Tenemos derecho a comerciar libremente en los mares del mundo, en los cielos del mundo. Entre nosotros, entre Irán y Venezuela, intercambiar productos, comprarnos productos, vendernos productos. Y entre los pueblos de Irán y Venezuela y los pueblos del mundo, también vender productos, la libertad de comercio, la libertad de navegación, la libertad económica. Hasta ahora, solo han quedado en palabras las amenazas militares de Estados Unidos de impedir la llegada de los buques petroleros iraníes. Sobre ello, el embajador de Irán en Venezuela, Ohad Soltani, escribió en Twitter:
Gracias a Dios, Donald Trump por fin se dio cuenta que si respeta las leyes y normas internacionales y toma decisiones sensatas y razonables, ni él ni sus soldados sufrirán una conmoción cerebral. Espero que continúen tales decisiones lógicas, como el respeto a los tanqueros. De esta manera, se escribe una nueva página en la historia de dos naciones que rompen el miedo impuesto por una potencia extranjera y hacen valer los principios del derecho internacional y el multilateralismo con muestras de valentía, soberanía, cooperación y hermandad. Y sumamos más información acerca de este momento. Recién llegado precisamente la refinería El Palito, Leonel Retamal nos cuenta cómo transcurrió toda esta jornada hasta el momento en que ya venías de regreso a Caracas. Leo, muy buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches. Precisamente venimos llegando desde la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo, distante a unas 3 horas y media de la capital Caracas. El proceso comenzó el día de ayer, puesto que en horas de la noche, madrugada, se hizo el acercamiento de este buque Fortune desde el mar adentro, en que se le remolcó y se atracó en el puerto, en el muelle 4 del puerto de la refinería El Palito. Así estaba y comenzó las operaciones, los funcionarios de PDVSA en coordinación también con los operarios del buque para iniciar el ensamble y el vaciado del tanquero y distribuirlo en los gasoductos y en los almacenamientos que tiene destinado la refinería para distribuir al resto del país. Esta es una refinería que produce y concentra y envía y surte al centro occidente del país, en otras zonas que se almacena y de ahí se comienza a distribuir, y por lo tanto es un sitio muy importante, por eso se eligió este lugar. Va a llegar también el Forest ahí para contribuir a este suministro de gasolina. Decía el ministro Tarek El Aissami que también vienen aditivos y repuestos para fortalecer y levantar, en sus palabras, la industria petrolera venezolana, que es la principal industria del país, y se ha visto seriamente afectada su capacidad de producción en un contexto internacional también, pero en lo que compete a la materia internacional se ha visto dañada por los bloqueos, por la falta de insumos, de repuestos, que se han agravado en el tiempo con las sanciones unilaterales de parte de Estados Unidos. La sensación en el lugar, ahí en el muelle, era de total alegría, de júbilo. Veíamos en las imágenes la participación de trabajadores petroleros que fueron a recibir y a saludar a la embarcación, a la tripulación de la embarcación Fortune. Hemos visto en las redes sociales algunas fotografías muy emotivas también de tripulantes de ellos que besan la bandera iraní y la bandera venezolana en una muestra clara de unidad entre estos dos pueblos, que hay un antecedente previo. El año 2008 también, cuando era presidente el comandante Hugo Chávez, se envió petróleo a Irán para ayudar a contener los efectos precisamente del bloqueo de ese país, que también es uno de los países afectados por las sanciones de Estados Unidos. Y para terminar, conversamos con el embajador de Irán aquí en Venezuela, y él tenía esta misma línea también que han expresado las autoridades venezolanas, y es que hoy no solamente marca un triunfo para Venezuela e Irán, sino también para todo el mundo, en una señal de que todos los países son libres de comercializar con otros países en igualdad de condiciones, en ejercicio pleno de su soberanía, y ha quedado el océano como un lugar de libre tránsito, de acuerdo a reglas internacionales, por supuesto, y que no puede venir otra potencia a determinar quién puede comercializar entre sí o no. La muestra que han dado Irán y Venezuela hoy día da certeza para otros países de que pueden hacer negocios de forma libre, y sobre todo la connotación que tiene esta transacción entre ambos países, ambos bajo medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Tatiana. Así las cosas, a ver si se entiende aquellos que no respetan el derecho internacional, que esto está por encima de todo. Gracias, Leo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña David Paravicini. Él es precisamente experto petrolero, es ingeniero en políticas públicas energéticas, es profesor universitario, es constituyente por el sector de los jubilados. David, ¿cómo te va? Bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, mira, ¿qué fue la cosa? Está bien. Yo te iba a dar la mano con la emoción siempre de verte. Igualmente, igualmente. Lo primero que quiero analizar es la situación geopolítica. El mundo entero estaba prácticamente con los ojos puestos en
en la llegada de estos buques. Aún faltan 3. Hasta ahora todo transcurre en completa normalidad. Sin embargo, el Comando Sur decía durante la semana anterior que se mantenían atentos en esta zona del Caribe a cualquier situación. Se quedaron en las amenazas por fortuna. ¿Cómo ves ese escenario? Pero hay que ver varias aristas de este problema. Uno, que el tema energético, que no solamente por el asunto de la pandemia, sino además porque es una crisis generada por una sobreexplotación petrolera, una sobreproducción, por la creación de una demanda ficticia, y que el coronavirus ha sido el detonante, como el catalizador que puso de manifiesto esta sobreexplotación, sobreproducción petrolera. En segundo, el control del tema petrolero mundial, que es un plan que se trazaron los Estados Unidos para controlar precios y producción mundial de mercados mundiales de petróleo. Y en ese ámbito de este control del mercado petrolero y de sobreproducción, los países que no se someten a los designios de los Estados Unidos, en este caso y principalmente Irán, países productores exportadores de petróleo, Irán y Venezuela, por no hablar de Rusia, que es un gran productor y consumidor, pero ya Rusia como tiene otra escala en la competencia energética, pero en este caso es el dominio de las reservas petroleras. Y entonces Estados Unidos ha declarado a estos dos países y a otros más productores petroleros, como el caso de Libia, Sudán, Siria, pero en el caso de Venezuela e Irán, que ya tienen más de 20 años, en el caso de Irán... Muchísimos más. Porque estamos hablando de Irán en la historia reciente del año 1980, 79, cuando toma el poder en Irán, el Ayatollah Khamenei con la nueva ocupación, pero en Venezuela es a partir del presidente Chávez que se empieza a ver una decisión de un pueblo de ser soberano sobre sus recursos. Entonces esto es una arista muy importante que es la que genera y que caracteriza como luchas populares que están siendo las que respaldan estas acciones de los pueblos iraníes y venezolanos. Creo que es correcto el abordaje como se está dando, como le está dando el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el embajador que muestra la posición oficial de su gobierno, hablando de que son el libre comercio, el libre intercambio, pero ya hace muchísimos años que Estados Unidos no solamente que lo ha irrespetado, sino que ha tomado acciones concretas en contra de nuestros países. En Venezuela, bueno, acabamos recientemente de tener un escándalo con la participación de unas contratistas de la guerra. Irán ha sido objeto de guerras promovidas por los Estados Unidos, como fue la guerra Irak-Irán, que duró 10 años, del año 1980 a 1990. Los embargos petroleros que ha sufrido Irán con motivo de un pretexto sobre el uso de energía nuclear para armas atómicas, y eso fue aplicaciones de sanciones que, por cierto, en ese momento, esas sanciones del año 2006 hasta el año 2016, que la levanta Obama, hubo esa situación en la cual el presidente Chávez le dio un apoyo y un respaldo ante el cerco que se había implantado contra Irán, y que luego de haberse suspendido el cerco, las sanciones en el año 2016, después las retoma de nuevo Trump en el año 17 y 18, y con consecuencias tremendas para ese país. De manera que es correcto el tratamiento del libre comercio y de entre los pueblos, puesto que es como se está discutiendo en las Naciones Unidas, donde los países aliados han propinado una derrota brutal a los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, obligándolos a tener que utilizar el derecho al veto ante una denuncia justamente del acoso a Venezuela y de la intención de impedir que los barcos iraníes pudieran llegar con esta carga. Como lo que vimos la semana anterior ante la convocatoria que hacía Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nada nuevo que el gobierno de Estados Unidos vete una resolución que favorezca precisamente el derecho internacional, y más con el tema de Venezuela. Pero yo me pregunto algo, David.
Es evidentemente una victoria y hay razones para estar alegres, para tener esperanza en que los pueblos triunfan en medio de las adversidades. Sin embargo, faltan 3 buques por llegar y Estados Unidos mantiene, y ante una situación imparable, mantiene las sanciones, lo que se le conoce como las acciones unilaterales en contra de Venezuela, en contra de Irán. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué le queda por hacer? Recordemos también, con esto te doy paso a tus reflexiones, la semana pasada también estaba ya advirtiendo a empresas petroleras españolas de no comerciar con Venezuela. Sí, las españolas y las italianas. Exacto. El tema es que este hecho de las naciones, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que de manera muy genial o digamos de una altísima elaboración intelectual y de la guerra diplomática y en la diplomacia, Estados Unidos se vio obligado al emitir el derecho del veto, al emitir el veto a la resolución, de que no aceptaba de que las acciones que habían tomado ejércitos paramilitares o contratistas, los mercenarios, y que no estaban apoyados por ellos y que ellos no atentaban contra el comercio internacional, porque fue muy bien planteado el tema que tuvieron que plegarse todos los países. Estados Unidos quedó absolutamente solo. Esa victoria protege este acto en mi opinión, no puede verse como hechos aislados. Asimismo, como la propuesta de China de convertirse en un país que apoya a los países que están sufriendo por el tema de las pandemias, los países que están en vías de desarrollo, que ofrece la vacuna, ofrece un aporte importante de recursos económicos, de manera que todo esto constituye unas acciones de los pueblos del mundo que tienen años, pero años, y esto no es una lucha reciente, estamos hablando de 20, 30 años. Recordaba yo que la primera batalla que da Irán por su petróleo fue en el año 1951, nacionaliza el petróleo y da un golpe de Estado Estados Unidos con Inglaterra y Canadá para deponer a Mossadegh. Hay una historia muy en paralela de la historia de nuestros pueblos iraní y venezolanos con respecto a estas luchas por la soberanía, la independencia y la libertad. De manera que este historial de lucha se acrecienta, porque Venezuela hoy tiene un triunfo con estos barcos, pero ya Venezuela viene mostrando la derrota de los ejércitos, digamos, mercenarios, viene derrotando el cerco que se nos quiso imponer con el tema del virus. Tenemos años resistiendo frente a esta cantidad de ataques directos, de intentos de asesinato, pero además a nuestra economía. El pueblo, y es el pueblo venezolano, no se puede decir que es el presidente Nicolás Maduro, que por supuesto que lo es, pero es un pueblo completo respondiendo. Y es igual que el pueblo iraní, son luchas de los pueblos. Y estos se acumulan y muestran además que los pueblos son invencibles. Nos llevará tiempo, pero derrotarán estas expresiones demoníacas de estos dirigentes del imperialismo, no solamente de los estadounidenses, sino también de algunos países de Europa, que cree que van a asallar a los pueblos que han decidido ser libres. De los aliados de Estados Unidos. Previo a esta decisión del gobierno de Irán de dar este apoyo solidario a un hermano, a Venezuela, a miles de kilómetros, como no había sucedido antes, hay desde la derecha continental expresiones que vienen además, ¿no?, muy marcadas desde la Casa Blanca, donde dicen ahora Irán entró a nuestro continente. Pero ¿qué es lo que se debe decir con respecto a ello? Hay otras naciones de nuestro continente que tienen ya relaciones históricas con Irán. ¿Era un intento de manipular la opinión pública? Bueno, primero de manipular, pero también es un signo de cierta estupidez, o no sé cómo llamarlo, política. Porque aquí en Venezuela o en Estados Unidos o en cualquier país de los que están diciendo esto, están los chinos, está la India, y estos mismos países llevan y tienen sus comercios y sus negocios en todas partes del mundo. Mundo globalizado. Yo creo que hay cierta desesperación por una parte, y lo otro, que la crisis dentro del capitalismo es que está llevando a posiciones de liderazgo a gente totalmente incompetente, gente muy inculta, gente que no tiene ningún tipo de relación con la racionalidad
para explicar los contextos. Lo lleva a errores fundamentales y graves y que se van a ir expresando como se está expresando en las Naciones Unidas, donde es un territorio cada vez más abandonado por los Estados Unidos, que abandonó la diplomacia. Sorpresivamente, países como Inglaterra, que habían desarrollado ya también una posición importante en el manejo de la diplomacia y del derecho internacional, y que se han convertido en unos bandoleros, unos bandidos. Pero se dejaron presionar. Recordemos que un hecho también relacionado con buque petrolero iraní se registró hace unos meses. Por orden del gobierno de Estados Unidos, Londres retiene un buque petrolero iraní e Irán hace exactamente lo mismo en la reciprocidad diplomática. Pasaron meses. Al final, Reino Unido dice, te entrego tu buque, yo te entrego también el tuyo. Pero fue producto todo de presiones del gobierno de Estados Unidos. Claro, de presiones de Estados Unidos y del gobierno británico. Que lo permite. Y que se han convertido en unos gobiernos de pillos, de delincuentes. Se roban el oro venezolano que está allí en los bancos, están en custodia. ¿Cómo se lo van a robar? Se están robando nuestras empresas en Estados Unidos, empresas venezolanas. Esto solo se ve en un sistema o un tipo de organización dentro de estos países que no es que hayan sido, o toda la vida han sido así, pero hoy muestran tal desfachatez y tal desespero, porque el propio sistema capitalista pareciera estar mostrando tal agotamiento de las tasas. ¿El sistema capitalista o el modelo neoliberal del sistema capitalista? El sistema capitalista en su expresión actual, que es el neoliberalismo. Que están en una crisis y ahora, bueno, están surgiendo de nuevo propuestas de un capitalismo moderado. Bueno, que hay nosotros tenemos aquí en Venezuela una teórica de eso que se llama María Corina Popular, que habla de ella. Ese capitalismo que está y que se expresa hoy está en crisis. ¿Cuál es la crisis de un capitalismo? Que las tasas de acumulación están decreciendo. Hay una exagerada concentración en un determinado grupo que no da respuesta al resto de los actores sociales en el proceso de producción y al proceso económico. Eso entonces los está llevando a estas ahora moderaciones, a estar haciendo unos análisis muy inteligentes con respecto a cuáles son estos factores y buscándole algún tipo de arreglo de situaciones. Pero al lado de esto también, que es importante hablar bien Venezuela, que nos emparenta también otra vez con Irán, y es que los trabajadores y las trabajadoras de la industria petrolera, con el presidente Nicolás Maduro, han logrado conformar un marco de acción política con los dos decretos que el presidente Nicolás Maduro anunció y hizo efectivo el 20 de febrero pasado, en los cuales se crea o se decreta la emergencia y el estado de excepción energético, y que le permite con eso crear la comisión presidencial Ali Rodríguez Araque, y por otro lado la creación del Estado Mayor del Consejo Productivo de Trabajadores, que tiene la potestad de hacer propuestas de producción, rompiendo el corsé o la tranca o los obstáculos que una estructura que no ha podido dar resultados en los últimos años, y mostrando pues la posibilidad que no solamente es la gasolina que está llegando a estos buques, sino un cambio a nivel de reingeniería dentro de PDVSA. No, de la política de Estado sobre la energía y sobre la participación de los trabajadores y el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras en las decisiones no de solamente producción. Dentro de esta industria, dentro de todo lo que y ahora por fuera de la industria. Es decir, que ahora permite crear estructuras de producción y formas de abordar inclusive las relaciones internacionales que tienen que ver con la energía, por fuera de los esquemas que estaban concentrados únicamente en una metodología o unas prácticas concentradas en la industria. Esto es parte de lo que permite que la llegada de los barcos con la gasolina y con los insumos que se están requiriendo para poner nuestras refinerías en funcionamiento, y además no solamente los insumos, sino equipos e inclusive apoyo tecnológico en el caso que haya falta. De manera que estos son planes combinados en los cuales la hermandad con Irán es fuerte, porque inclusive las tecnologías que utiliza Irán en sus refinerías son parecidas, son todas o de la Exxon, o son de la British Petroleum, o de las empresas que también tienen
tecnologías en nuestras refinerías aquí. De manera que eso permite inclusive ir creando unas relaciones entre países que vivíamos como en un tipo de arreglo a un mundo unipolar, ahora a un mundo pluripolar, que permite ahora un tipo de relaciones distintas y con protagonistas fuera del esquema tradicional de las grandes corporaciones petroleras. Es el panorama que completa, creo yo, el tema de los barcos, que aquí podría decir, bueno, ¿y qué pasa y cuántos barcos más van a venir? Bueno, estos 5 barcos, pero también no son los insumos y está en paralelo con acciones políticas que está tomando el presidente Nicolás Maduro conjuntamente con los trabajadores y los trabajadores de la industria. Razones para mantener la esperanza en que todo va a mejorar. Muchísimas gracias, David. Gracias por acompañarnos. Puñito. Muchas gracias. Puñito. Puñito, gracias. Bienvenido siempre. Bueno, muchas gracias. Nos debemos darnos la mano. Nos debemos. Ojalá que sea pronto también, que pase esta pandemia pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador. El temor a la COVID-19 no fue impedimento para que cientos de personas protestaran este lunes. En distintas partes del país la gente dijo basta ya al paquetazo económico y a la falta de gobernabilidad que denuncian. Tenemos ese panorama y lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Ecuador, miles de personas se han volcado a las calles para manifestarse en contra de ese llamado paquetazo de medidas económicas anunciado por el gobierno que encabeza el presidente Moreno, que acaba de cumplir a propósito 3 años en el poder. Diversas movilizaciones se desarrollaron este lunes en desaprobación a la serie de recortes sociales impulsada por el presidente Lenín Moreno, quien arribó al Palacio de Carondelet el 19 de mayo de 2017 por medio de un discurso afín al de su antecesor Rafael Correa, un discurso enfocado en la redistribución social, la primacía del ser humano sobre el capital y claros matices antineoliberales. Pese a ello, tanto sus palabras como su gestión a lo largo de estos 3 años han sido totalmente opuestos a los postulados del correísmo que gobernó el país entre 2007 y 2017. Moreno ha priorizado planes económicos acordes a las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, que se han traducido en todo tipo de recortes de los derechos sociales de los ecuatorianos. La disminución de los presupuestos en educación, salud pública, además del desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, quienes han sufrido un claro deterioro en sus salarios, han configurado un escenario hostil para el actual gobierno y de indignación para el pueblo. Habla de cuidar la dolarización, cuando lo que hace su gobierno es condenarnos a una mayor crisis. Sigue sin controlar la salida de divisas, sin frenar las importaciones. Provocan que caiga el consumo y obviamente la contracción de la economía. Lo peor es que no han hecho nada para traer el dinero de los ecuatorianos que está en el exterior y paraísos fiscales. Su gobierno, que es el gobierno de Bucaram, de Lazo, de Nebot, de Sonnenhösler, de la fiscal 10/20, el falso contralor, de las autoridades puestas a dedo, es el peor de la historia. A este panorama se suman cifras preocupantes. El Producto Interno Bruto se reducirá en al menos 6,3% en el contexto de recesión global por el coronavirus. El gobierno de Lenín Moreno y sus aliados han ejecutado un desmontaje sistemático del conjunto de logros políticos, económicos y sociales que habían convertido al Ecuador en uno de los países con mejor nivel de vida en América Latina. Más información a esta hora desde Quito con nuestra corresponsal Denise Herrera. Denise, muy buenas noches. Durante este día, particularmente en Quito,
como parte del balance, te pregunto, represión por parte de la policía en una plaza en el centro. Buenas noches. Hola Tati, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Telesur. Así es, hoy se movilizaron en distintas ciudades del país cientos de trabajadores, inclusive en una rueda de prensa que hoy daba la ministra de Gobierno María Paula Romo, reconoció que hubieron alrededor de 4.000 trabajadores movilizándose alrededor del país. Se especificó que serían alrededor entre 600 y 700 personas que habrían movilizado hoy, se habrían movilizado durante toda esta tarde, mañana, en la capital. Sin embargo, nosotros que estuvimos ahí pudimos ver que eran más de 1.000 personas aproximadamente. Según el gobierno, que ha venido justificando todas estas medidas económicas, han dicho que estos son medidas para precautelar el empleo, pero han sido los mismos trabajadores quienes hoy han mostrado su rechazo dentro de estas jornadas de movilización y de acciones populares en contra de todos estos anuncios económicos. Recordemos, Tati, como bien lo decíamos anteriormente y por la pantalla de Telesur, que estas jornadas en contra del gobierno nacional, de los anuncios emitidos por el gobierno nacional, vinieron liderados primero por los sectores estudiantiles, ahora se han sumado los trabajadores, inclusive también los docentes, pero además también todos los ex servidores públicos que han sido despedidos durante esta emergencia sanitaria. Recordemos que parte de las medidas de Moreno ha sido recortar parte del sector público, por lo cual alrededor de 7 empresas públicas ya están cerradas hasta el momento. La mañana transcurrió tranquila, la movilización fue tranquila, era una de las convocatorias, justamente tomar todos los recaudos de bioseguridad, pero además también en un inicio se decidió que sería un plantón, luego se resolvió que se movilizaban hasta el centro histórico, que ha sido tradicionalmente el punto de encuentro y el punto justamente de las convocatorias de las protestas sociales, por lo cual se llegó hasta la plaza de Santo Domingo, ya que todo el Palacio de Gobierno Carondelet ha estado cercado y es donde se encuentra actualmente el presidente Lenín Moreno, que inclusive ha sido el lugar donde se ha mantenido durante toda esta emergencia sanitaria. Estuvo justamente cercado por la Policía Nacional. Cuando ya se pudieron concentrar finalmente al fin de esta movilización en la Plaza Santo Domingo, en el centro histórico de la capital, hubo represión de la policía. Inclusive hoy en declaraciones la ministra del Interior, la ministra de Gobierno María Paula Romo, confirmó que la policía va a utilizar todos los recursos que tenga siempre y cuando se estarían vulnerando alguna actividad o alguna directriz que emita el Gobierno Nacional, por lo cual se reconoció. Esta es una de las primeras represiones que se vive durante esta jornada de movilizaciones. Inclusive una ya se había reportado en la ciudad de Guayaquil, justamente un plantón popular, pero sobre todo en un pronunciamiento social, justamente porque se sienten afectados, porque son cientos de trabajadores ahora, inclusive públicos también, que rechazan todas estas decisiones económicas, Tati. Esa es la situación. A esto sumarle las convocatorias que vienen en adelante la semana, por ejemplo, organizaciones populares e indígenas de NIS, ellos han planteado ya una agenda de actividades. Te pregunto también de eso. Sí, justamente nosotros habíamos hablado con uno de sus líderes, Leonidas Díaz. Él en un inicio anunció que la CONAIE se está preparando justamente para movilizarse, si bien esta medida no es inmediata, conociendo lo que viven también actualmente los sectores indígenas, han venido denunciando ya también una ausencia, un abandono gubernamental con lo que ocurre ya con los casos confirmados, inclusive ya la primera persona fallecida en una comunidad de los guaraníes en la Amazonía ecuatoriana. Ellos han venido diciendo que primero tomarán todos los recaudos para poder establecerse como comunidades indígenas, porque prácticamente están luchando contra la pandemia en sus territorios solos. Han hecho ya diferentes alertas, inclusive organizaciones de derechos humanos, pero no descartan que van a sumarse a este pronunciamiento popular y social. Varios de los dirigentes, inclusive el señor Vargas, ha venido ya categóricamente criticando todos estos anuncios económicos. Han dicho, inclusive los sectores indígenas, que este ha sido el escenario perfecto para que el gobierno pueda aprovechar lo que justamente generó el rechazo popular en octubre. Uno de ellos fue ese anuncio que levantaba todo el subsidio a la gasolina. Entonces son varios puntos que son ahorita muy álgidos en el Ecuador, más aún cuando todos se ven afectados justamente por la pandemia de la COVID-19. Así las cosas. Con eso te despido. Gracias, Denise. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Augusto Tandazo, él es analista político, analista jurídico, nos acompaña también desde el Ecuador. Augusto, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, aquí con este país convulsionado por la crisis de gobernanza que ha manejado durante 3 años el gobierno del presidente.
Augusto, antes de comenzar con el análisis, vamos a contarle a la audiencia algo que resultó, interesante en materia del análisis político, y es el discurso del presidente Lenín Moreno de la víspera a propósito de sus 3 años de gobierno. Vamos a escuchar parte de lo que él dijo y entramos con el análisis. Mientras yo sea presidente, la dolarización será cuidada, será protegida y será atesorada por deseo y voluntad de todos ustedes. Muchas veces los esfuerzos y sacrificios que pedimos no son populares. No me interesa ser popular. No me interesa ser popular. Una señorita periodista me preguntaba el otro día que cómo quiero que me recuerden. Yo le contesté, ¿quién ha dicho que quiero que me recuerden? ¿Quién ha dicho que quiero que me recuerden? Pero ¿de qué manera será recordado el presidente Lenín Moreno? Augusto. Corta cada rato. Augusto, hemos perdido la comunicación con Augusto Tandazo, él es analista político, jurídico del Ecuador. Le proponemos a ustedes que escuchemos otra parte de este discurso del presidente Lenín Moreno a propósito de los 3 años, le queda 1 año y vamos a recobrar la comunicación con el invitado. Hoy, ante la situación que vivimos, las prioridades del país son, primero, preservar la salud de todos. Segundo, asegurar la supervivencia de quienes no tienen ni siquiera alimentación. Tercero, reactivar la economía para proteger el empleo. Cuarto, cuidar a toda costa la dolarización. Insisto, estos serán los 4 pilares de mi último año de gobierno: salud, alimentación, empleo y dolarización. No tenemos aún nuestro invitado, les proponemos una pausa brevísima y ya venimos con ese análisis sobre el Ecuador. Volvemos, ya listo nuestro invitado desde Ecuador, Augusto Tandazo, analista político y jurídico, nos acompaña desde esta nación andina. Augusto, ¿me escucha? Augusto, ¿me escucha? De nuevo perdimos la comunicación con nuestro invitado, vamos a intentarlo una vez más. Es importante poder establecer esta comunicación, este análisis desde 2 vías. Una, el discurso de la víspera del presidente Lenín Moreno, y tiene todo que ver con la situación del país. Segundo punto, la semana anterior anunciaba el presidente, además en su tren de gobierno, el llamado paquetazo neoliberal. Más ayuda al Fondo Monetario Internacional, más préstamos, recortes en los salarios, aproximadamente de entre 25 o 30%, recorte al sistema de las universidades públicas. Hay despidos de los empleados públicos también, una situación muy compleja para el país y que ha llevado precisamente a este escenario, y es ver la gente que en medio de la COVID-19, de la pandemia y el temor ante el virus, pues han decidido salir. Listo con nuestro invitado. A ver si nos escucha, la tercera será la vencida. Augusto. Sí, le estoy escuchando, dígame. Qué bueno, gracias. Augusto, le preguntaba, con este discurso del presidente Moreno donde él ha dicho, a mí no me interesa que nadie me recuerde, pero ¿cómo será recordado el presidente Lenín Moreno? A ver, él dice que no le interesa que les recuerden, pero desde luego que no le interesa que lo recuerden. Pero lo vamos a recordar toda la vida porque creo que es un caso inédito en la historia del mundo, no del Ecuador. Una persona que llegó y al otro día comenzó a gobernar exactamente con los partidos y la oposición que perdieron las elecciones en el 2017. No lo vamos a olvidar jamás. Pero además, ¿por qué lo dice? Que no le interesa la popularidad. ¿Cómo le va a interesar la popularidad? Si los más benignos con él dicen que tiene el 14% de aceptación en el país, cuando hay verdaderas encuestas que hablan del 4% de aceptación. Nunca se ha visto un presidente con ese nivel de rechazo tan grande. Así es que lo vamos a recordar como un traidor, como una persona que le dijo una cuestión al país e hizo otra. Dice, hace 3 años encontramos un país quebrado. Y cuando él presenta el programa de gobierno para que sea aprobado por el Consejo Nacional Electoral, porque es una norma ecuatoriana, hay que presentar el programa de gobierno
que es importantísimo hacerlo. Y se lee el programa de gobierno, él ahí habla de la década ganada, que no es una consigna política, que es la constatación de lo logrado en estos años. Habla de que se ha obtenido un desarrollo económico pero enorme en estos países, que se ha construido los cimientos del edificio y que ahora hay que seguir levantando esta gran obra, que la nueva economía se asienta sobre una plataforma de esta década con energía, infraestructura estratégica, autosustentable. Transformamos lo público en sinónimo de eficiencia. La visión neoliberal, dijo en este programa, sueña con la austeridad, los recortes presupuestarios, las privatizaciones, los paquetazos, que es exactamente lo que está haciendo. Luego dice, nuestro baluarte de la tendencia progresista. Hemos demostrado de manera eficiente que sabemos administrar el Estado. Desde el 2007 procuramos una gestión soberana de los sectores estratégicos y hoy está entregado al Fondo Monetario Internacional y al neoliberalismo. Transformamos lo público en sinónimo de eficiencia, lo dijo en la campaña del 2017 en el programa de gobierno, y ahora quiere privatizarlo todo. Fortaleceremos la UNASUR, la CELAC y el ALBA, y se salió, más bien, pateando la puerta. Ese es un caso clínico. Habla del socialismo del siglo XXI, del socialismo del buen vivir, de que el socialismo contemporáneo nos exige la máxima eficiencia, ser el ejemplo de toda la sociedad para toda América Latina, para que no caiga en manos del viejo neoliberalismo. Y cuando llega a gobernar, se olvida de todo y comienza a gobernar con las fuerzas más retardatarias, más neoliberales del Ecuador, de manejar una política absolutamente contra los trabajadores, contra los servidores públicos, una política que privilegia precarización laboral, que pone al trasto los derechos constitucionales, porque han violado la Constitución las veces que les ha dado la gana y están volviendo a violarla. La Constitución, en el artículo 328, dice que no se pueden mermar las remuneraciones, y salen con esto de que se lo puede hacer mediante acuerdos, pero la Constitución dice que los derechos del trabajador son irrenunciables y que no cabe ninguna estipulación en contrario. Y entonces, incluso les quitan la posibilidad de que los trabajadores tengan derecho a las utilidades. Augusto, o sea, es un despojo, sí. Sí, Augusto, bien recordabas las promesas con las que llega el presidente Lenín Moreno, ¿no? Con las banderas del correísmo, de la Revolución Ciudadana. Hoy vemos que de eso prácticamente no queda nada. ¿Para quién se mantiene ese discurso si, como bien lo recuerdas, la mayor parte de la población no lo cree, teniendo en cuenta la encuesta que nos decías? ¿Para quién entonces se mantiene ese discurso de mantener la dolarización, de los préstamos al Fondo Monetario Internacional, de las cosas que hay que eliminar a distintos sistemas e infraestructuras del país porque no sirven, porque no funcionan según el propio gobierno del presidente Moreno? A ver, para hablar del informe de la Nación, tiene por lo menos unas 50 contradicciones. Por ejemplo, hemos abierto las puertas cerradas con varios países, entre ellos con Estados Unidos. Pero ¿cómo no le van a abrir las puertas a Estados Unidos, que les dio la base militar de San Cristóbal en las Galápagos, que es justamente una prohibición constitucional que tenemos? Dice, no tendríamos el respaldo de los organismos multilaterales si no hubiéramos hecho bien las cosas, y ahí le damos la razón. Sí hiciste bien las cosas, pero siguiendo el recetario del Fondo Monetario Internacional. De tal manera de que hemos entregado más de 1 millón de kits alimenticios. Pero la pregunta es a qué precio se robaron en pandemia, todo el Ecuador lo sabe. Dice, hoy tenemos un manejo claro de las finanzas públicas, pero ¿cuál es la función primordial que le dio a las finanzas públicas? Juntar dinero para pagar la deuda. En plena pandemia pagaron bonos de los bonos Global 2020 e incluso provocaron que la ministra de Salud de este gobierno renuncie porque decía, ¿cómo puedo enfrentar la pandemia sin $1 que no me transfiere el Ministerio de Finanzas? Entonces estamos ante un gobierno mentiroso. Encontramos un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esquilmado y pregunta, ¿han pagado? Lamentablemente hemos perdido de nuevo a nuestro invitado.
Y lamentablemente debemos irnos a la última pausa en esta emisión de noticias. Le agradecemos a Augusto Tandazo por habernos acompañado, un asunto que analizamos de manera permanente aquí a través de la pantalla de Telesur y por supuesto de Noticias. A la pausa y al volver salimos de la frontera de América Latina, pero les hablamos de un asunto que nos concierne sin duda a todos, es África. El continente africano conmemora su día en medio de la pandemia y contra todo pronóstico internacional, el manejo de la COVID-19 le ha valido aplausos. El epicentro de la pandemia no está en África, lamentablemente está aquí en América. ¿Qué han hecho para lograr esto? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia África, este lunes el continente conmemora su día en medio de los tiempos de la pandemia. ¿Cómo han logrado mantener bajos los niveles ante tal nivel de llamado internacional de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, para que se mantengan los ojos puestos sobre ellos ante la vulnerabilidad de los sistemas de salud? Vamos a revisarlo. En medio de la pandemia causada por la COVID-19, se celebra el Día Mundial de África. Hace 57 años, el 25 de mayo de 1963, nace la Organización para la Unidad Africana. Como cada año, los pueblos africanos levantan su dignidad contra el colonialismo y promueven la cooperación internacional. En ese continente, más de la mitad de la población tiene menos de 20 años, por lo que la juventud es esencial para superar los problemas que obstaculizan su desarrollo. Sin embargo, en vista de la situación causada por la crisis del coronavirus, la conmemoración ha pasado a segundo plano por la necesidad de erradicar la pandemia, que hasta ahora registra más de 112.000 casos y los fallecidos superan las 3.360 víctimas. Mientras que la COVID-19 se ha propagado rápidamente por el continente, África ha reaccionado rápidamente ante la pandemia y hasta hoy el número de casos identificados es menor de lo que creíamos. Sin embargo, el reto sigue siendo grande. En los últimos años, los países africanos han hecho mucho para mejorar el bienestar de los pueblos del continente. El crecimiento económico ha sido alto. La revolución digital llegó para quedarse. Acordamos una zona de libre comercio, pero la pandemia amenaza el progreso alcanzado en África. El máximo vocero también resaltó en un comunicado que los países africanos han demostrado un liderazgo admirable al luchar contra la pandemia de la COVID-19. Resaltó además que en las naciones donde prevalecen conflictos armados deberían prestar atención al llamado de la ONU a un alto el fuego global. Según pronósticos de organismos internacionales que auguraron una tragedia sin precedentes en el continente africano, que se estima en 17% de la población del planeta, la cifra de contagiados y víctimas apenas superan el 2% del total de infectados en todo el mundo.
Entre las causas de este fenómeno está la experiencia desarrollada durante décadas en el tratamiento de epidemias como el VIH y otros padecimientos endémicos e infecciosos como el ébola, la malaria, la meningitis o la fiebre amarilla. A esto se agrega que es el continente con menos tráfico aéreo internacional, luego de Oceanía, y el primero de acuerdo a la proporción poblacional. A pesar de que el impacto de la pandemia a nivel de fatalidad ha sido el más bajo registrado globalmente, la economía se ha visto sumamente afectada y son necesarios más recursos para seguir combatiendo la COVID-19 y por este motivo, la Unión Africana se ha propuesto en recaudar fondos para tal fin. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, estableció el Fondo de Respuesta a la Crisis Sanitaria que amenaza a la población con el objetivo de mitigar el impacto socioeconómico y humanitario en la región. El llamado general es a contribuir con donativos en cualquier moneda utilizando una página en Internet. Ahí están algunos de los hechos que se debaten, algunos que ya han tomado decisiones. Hablamos además de la integración. ¿Qué significa la Unión Africana en este momento? Para darle, de hecho, ejemplo, incluso a nuestro continente. Vamos a analizar esto con Reinaldo Bolívar, doctor honoris causa, la Universidad Lumbashi del Congo, director del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños en Venezuela, es vicecanciller para África. Reinaldo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Tatiana, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué ha hecho, Reinaldo, la Unión Africana ante esta situación compleja para el mundo por la COVID-19? Lo primero que hay que destacar es esta capacidad de liderazgo que está demostrando la Unión Africana y las comisiones subregionales, cada una de ellas, la Comisión Económica África Central, Austral, Occidental, entre otras, los bancos regionales y subregionales. Hay un liderazgo y una planificación que en África ya es muy común. Ya sabemos que en el 2013, por ejemplo, comenzó la llamada Agenda 2063, donde todos los países africanos enfocaron su atención en superar la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable. La experiencia de la Unión Africana combatiendo no solamente pandemias, epidemias, sino también conflictos armados. Hay un asunto importantísimo aquí, que fue la primera respuesta económica que dio África a la pandemia. Y fueron los 14.000 millones de dólares que el Banco de Desarrollo Africano destinó para todos los países, especialmente para los 10 países más pobres, a la compra de insumos médicos, que ya bien conocemos que se usan para esta situación, y para mantener los indicadores o los paliativos sociales de la población. Igualmente hubo medidas que aplicaron de inmediato. No escuché ese comentario entre los muy buenos que han expresado aquí, que fue el aislamiento de inmediato de las personas que llegaban del exterior, que llegaban de China, de Europa principalmente, que viven en las principales ciudades de África y no en la zona rural. África, la proporción de zona rural a urbana es distinta a la nuestra. Ya hay más población en la zona rural y no en la urbana. Entonces, de inmediato los gobiernos aislaron aquellos casos que llegaban de Europa o de China y no les permitían viajar a la zona rural. Y luego, por supuesto, se prohibió el contacto entre zonas. Ya esto lo habían experimentado en el ébola. Por ejemplo, Nigeria, un país que tiene casi 200 millones de habitantes, apenas tuvo unos 100 y algo casos de ébola. En este momento también tiene una proporción muy baja de casos de coronavirus. Esto se debe entonces a estas medidas inmediatas y el factor económico. Si bien los africanos, los pronosticadores decían que se iba a propagar la enfermedad porque no tenían condiciones médicas, hay muchas condiciones médicas, además de la medicina tradicional, pero de inmediato comenzaron sus relaciones que son muy buenas con China para atraer los implementos. Los africanos tienen unas relaciones excelentes, representan el 40% del comercio exterior para China y de la cooperación a través del llamado Fondo África-China. Manejan muy bien la parte multilateral, y entonces se activaron cada uno de ellos. Los focos fueron los principales países como Sudáfrica, Egipto, Argelia, los países del norte, que en cierto modo relajaron la cuarentena porque también cayó en plena parte del Ramadán. Entonces,
estos factores, la preparación económica, te detallo algo, Tatiana, África creció para el 2018 en un aproximado de 5% de su PIB, mientras que el mundo estaba en 2,9%. Es decir, que África, en términos continentales, era el continente que más estaba creciendo de manera económica, por tanto, ya estaba haciendo su reserva. Esto explica de por qué destina 14.000 millones de dólares al combate de la pandemia. Eso es parte de las acciones correctas que se han reconocido hoy precisamente dentro de Naciones Unidas. En particular quiero preguntarte por Sudáfrica. Siempre las acciones que Sudáfrica toma en términos de política son atendidas y son escuchadas en el resto del continente. En esta oportunidad, ¿qué es lo que ha pasado? Sudáfrica es la potencia tecnológica de África. Sudáfrica tiene producción de medicamentos, de insumos médicos como tal, pero es una ciudad, con un país con un altísimo turismo. Eso también explica que los contagios iniciales, porque los contactos africanos, Sudáfrica tenía una poderosa línea aérea que lamentablemente al parecer va a sufrir un estrago del coronavirus por la falta de los viajes, como muchas líneas aéreas en el mundo, ¿no? Yo siempre digo estas generalidades porque a veces la gente se mete con África y dice los africanos quebraron sus líneas aéreas, pero hay líneas aéreas quebradas, por ejemplo la de Lufthansa en Alemania, que es la tercera potencia mundial. Entonces los surafricanos al principio, digamos que no observaron lo que estaba pasando con lo que llaman los clasificadores, los importados en este caso, ¿no? Y esto contagió gran parte de la población. Luego fueron tomando medidas, tomaron el timón del asunto y las cifras han disminuido, y hoy ya Sudáfrica está escalando hacia la normalidad, hacia la nueva normalidad, como se dice en este caso. Sudáfrica tiene un liderazgo muy importante en toda África, sobre todo en los países de África Austral. A esa nueva normalidad que tanto escuchamos en distintas partes del mundo tampoco es una novedad para África. Muchísimas gracias, Reinaldo, por tu análisis. Buenas noches. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Muy pendientes de las elecciones de la Asamblea General en Surinam. Mañana se esperarían resultados preliminares. Con eso los dejamos. Hasta mañana.